Hola a todos, hola a todas y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecito y salseo del bueno. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy, como bien habréis visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas y revueltas en las redes sociales y en la prensa rosa, el supuesto encuentro, el posible diálogo, la conversación que, según dicen, tuvieron Ander Zel y Kerem Bürsin en el funeral. Bueno, ya sabéis de qué hablo. Esa situación tan delicada, ese momento tan personal que, por supuesto, respetamos profundamente, pero del que todos queremos saber un poquito más. Vamos a analizar con lupa todo lo que se ha dicho, los rumores, las fuentes cercanas, y a intentar discernir qué hay de verdad y qué es simple especulación. Antes de empezar, quiero recordaros que este es un canal donde nos gusta el entretenimiento, el cotilleo sano, y donde siempre intentamos ser respetuosos con la privacidad de las personas. Así que, por favor, os pido que dejemos de lado cualquier comentario ofensivo o que pueda herir la sensibilidad de los protagonistas de esta historia. Dicho esto, manos a la obra. Y como siempre, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismecitos jugosos. Y por supuesto, suscribiros. Que somos cada día más en esta gran familia. Bueno, el funeral. Un momento obviamente muy difícil, muy triste para todos los implicados. La pérdida de un ser querido es algo que nadie quiere experimentar. Y en este contexto, la presencia de Ander Zel y Kerem Bürsin, dos personas que fueron pareja y que, según los rumores, no terminaron precisamente en los mejores términos, generó muchísima expectación. ¿Se saludarían? ¿Se ignorarían? ¿Habría alguna conversación? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Para entender la magnitud de este encuentro, tenemos que recordar la tormenta mediática que rodeó su relación y su posterior ruptura. No olvidemos que Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento gracias al éxito arrollador de la serie Senkalkam. Su química en pantalla traspasó la ficción, y pronto confirmaron lo que muchos fans ya sospechaban: estaban enamorados. Su romance fue seguido de cerca por millones de personas en todo el mundo. Cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública era analizada al milímetro. Se convirtieron en un símbolo de amor y felicidad, y sus fans soñaban con un futuro juntos. Sin embargo, la burbuja de perfección estalló cuando, de repente, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo, pero las señales eran cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en eventos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y finalmente, la confirmación llegó: Ande y Kerem habían roto. La noticia causó una gran conmoción entre sus seguidores, que no entendían qué había podido pasar. ¿Hubo una tercera persona involucrada? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las especulaciones se dispararon, pero ninguno de los dos protagonistas se pronunció al respecto. Mantuvieron un silencio sepulcral, lo que alimentó aún más el misterio y la curiosidad. Lo que sí se supo a través de fuentes cercanas, es que la ruptura no había sido amistosa. Al parecer, hubo discusiones, desacuerdos y sentimientos heridos. Se decía que ambos estaban muy dolidos y que necesitaban tiempo y espacio para sanar. La situación se complicó aún más porque, a pesar de la ruptura, seguían teniendo que trabajar juntos. La serie Senkalkam continuaba en emisión, y Ande y Kerem tenían que mantener la compostura y seguir interpretando a una pareja enamorada frente a las cámaras. Una tarea nada fácil, teniendo en cuenta el contexto personal. Así que con este telón de fondo entenderéis la expectación que generó la noticia de que Ande y Kerem iban a coincidir en el mismo funeral. Era la primera vez que se les veía juntos en público desde la ruptura, y todos querían saber cómo se iban a comportar. ¿Sería un reencuentro tenso y frío? ¿O habría algún signo de reconciliación? Las apuestas estaban abiertas. La verdad es que información oficial, confirmada al 100%, no hay. Pero sí que han circulado muchísimas versiones. La que más suena, que ha sido repetida por varios medios de comunicación, es que sí, que Ande y Kerem se saludaron brevemente. Un saludo, dicen, respetuoso, cordial, pero sin mucha efusividad. Algo lógico, teniendo en cuenta las circunstancias y su historia pasada. Pero, ¿qué se dijeron exactamente? Aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunas fuentes aseguran que Kerem se acercó a Ande para darle el pésame,
expresándole sus condolencias por la pérdida. Otros, en cambio, afirman que fue Ande quien tomó la iniciativa, acercándose a Kerem para ofrecerle unas palabras de consuelo. La realidad es que nadie sabe a ciencia cierta cómo ocurrió el encuentro. Lo que sí parece claro es que existió un intercambio de palabras. Ahora, ¿qué se dijeron? Aquí es donde la imaginación de algunos empieza a volar. Hay quienes aseguran que Kerem le dijo a Ande algo así como «lo siento mucho, sé lo importante que era para ti». Otros, en cambio, creen que Ande le respondió con un simple gracias. Y luego están los más románticos, que incluso se atreven a afirmar que hubo una conversación más profunda, donde ambos recordaron los buenos momentos que vivieron juntos y se desearon lo mejor para el futuro. Imaginemos la escena. Ande, con el rostro marcado por la tristeza, se acerca a Kerem. Él, con la mirada seria y el semblante afectado, la recibe con un gesto de respeto. Un silencio incómodo se instala entre ellos, roto únicamente por el murmullo de la gente y el llanto desconsolado de los familiares. Kerem, con la voz suave, le dice: «Ande, lo siento mucho. Sé cuánto querías a». Ella, con los ojos llenos de lágrimas, responde: «Gracias, Kerem. Significa mucho. Pero sinceramente creo que todo esto son meras especulaciones». En un momento tan doloroso, lo más probable es que la conversación se limitara a unas pocas palabras de consuelo y pésame. No creo que fuera el momento ni el lugar para reabrir heridas del pasado ni para hablar de reconciliaciones imposibles. Sería poco probable que en medio de un funeral se pusieran a analizar su relación o a discutir sobre los motivos de la ruptura. Más bien, lo lógico sería que ambos se centraran en mostrar su respeto y apoyo a la familia del fallecido. Lo que sí me parece importante destacar es la actitud de ambos. Según cuentan los testigos, tanto Ande como Kerem se mostraron muy respetuosos y serios durante todo el funeral. Evitaron cualquier gesto o actitud que pudiera interpretarse como una falta de respeto hacia el fallecido y hacia sus familiares. Y eso, en mi opinión, habla muy bien de ellos. Demuestra que, a pesar de sus diferencias personales, son capaces de dejar de lado sus problemas y comportarse de manera madura y responsable. También hay que tener en cuenta que, aunque su relación sentimental no terminara de la mejor manera, ambos compartieron muchísimos momentos juntos, tanto personales como profesionales. Trabajaron codo con codo durante mucho tiempo, protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos años, y crearon una conexión muy fuerte con sus fans. Así que es normal que, a pesar de todo, sigan sintiendo cierto aprecio el uno por el otro. Es difícil borrar de un plumazo los recuerdos y las experiencias compartidas. Aunque el amor se haya acabado, es posible que quede un sentimiento de cariño y respeto mutuo. Otro aspecto que me parece relevante es el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en todo esto. Desde el primer momento, la noticia de la posible presencia de Ande y Kerem en el funeral generó una expectación enorme. Las cámaras y los fotógrafos se apostaron en las inmediaciones del lugar, esperando captar alguna imagen de los dos juntos. Y por supuesto, las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Los fans, ávidos de información, compartían fotos, vídeos y mensajes, tratando de reconstruir lo que había sucedido. Se crearon hilos de debate, se analizaron las expresiones faciales de Ande y Kerem, y se elaboraron teorías de todo tipo. En mi opinión, creo que en este tipo de situaciones es importante ser muy cauteloso y respetuoso. No debemos olvidar que estamos hablando de un momento muy doloroso para muchas personas, y que la privacidad de los implicados debe ser respetada. No podemos convertir un funeral en un circo mediático. Es comprensible que los fans quieran saber más sobre la vida de sus ídolos, pero hay límites que no se deben cruzar. La curiosidad no puede justificar la falta de respeto y la invasión de la intimidad. Además, creo que es muy fácil caer en la tentación de inventar historias y rumores. Como decía antes, la información oficial es muy escasa, y eso deja mucho margen para la especulación. Pero debemos ser responsables y evitar difundir noticias falsas o no confirmadas. Antes de compartir una información, debemos verificar su veracidad y asegurarnos de que proviene de fuentes fiables. De lo contrario, corremos el riesgo de propagar rumores infundados que pueden dañar la imagen y la reputación de las personas involucradas. Al final, lo que realmente importa es que Ande y Kerem, como personas humanas que son, hayan podido dar el último adiós a un ser querido en paz y tranquilidad. Y que, más allá de los rumores y las especulaciones, hayan podido mostrar su respeto y su apoyo a la familia del fallecido.
Ese es el verdadero significado de un funeral, honrar la memoria del difunto y acompañar a sus seres queridos en el duelo. Y ahora, hablando un poco más en general de la relación entre Hande y Kerem después de su ruptura, es evidente que ambos han seguido caminos separados. Hande ha continuado su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en el mundo del espectáculo, pero también se ha dedicado a otros proyectos personales. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de seguir adelante con sus vidas a pesar de los obstáculos y las dificultades. No sé si en el futuro volverán a coincidir en algún proyecto profesional, o si su relación personal evolucionará de alguna manera. Pero lo que sí me parece importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas, sin rencores ni resentimientos. La vida es demasiado corta para guardar rencor. Es mejor perdonar, olvidar y seguir adelante con la frente en alto. Al fin y al cabo, todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Y aunque su historia de amor no haya tenido un final feliz, eso no significa que no puedan seguir siendo amigos o al menos, mantener una relación cordial y respetuosa. La amistad es un tesoro que hay que cuidar. Incluso después de una ruptura amorosa, es posible mantener una relación de amistad sincera y duradera. Y bueno, después de analizar todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues que la verdad sobre lo que se dijeron Hande y Kerem en el funeral probablemente nunca la sabremos con certeza. Lo más probable es que se tratara de un breve saludo de pésame, respetuoso y cordial, pero sin mucha efusividad. Que los rumores y las especulaciones son inevitables, pero que debemos ser cautelosos y evitar difundir noticias falsas o no confirmadas. Y que lo más importante es respetar la privacidad de los implicados y evitar convertir un momento tan doloroso en un circo mediático. En definitiva, una situación delicada, llena de morbo, pero que debemos abordar con respeto y responsabilidad. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos intentado analizar la situación con la mayor objetividad posible, basándonos en la información disponible y evitando caer en la tentación de la especulación. Recordad que este es un canal donde nos gusta el entretenimiento y el chismecito sano, pero donde siempre intentamos ser respetuosos con la privacidad de las personas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Sois los mejores. Ahora, quiero pediros que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Pensáis que el tiempo lo cura todo? ¿Que es posible una reconciliación a largo plazo? ¿O creéis que su historia de amor es cosa del pasado y que deben seguir adelante con sus vidas por separado? Dejadme vuestras teorías y predicciones en los comentarios. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Somos cada día más en esta gran familia y me encanta teneros por aquí. Así que ya sabéis, dadle al like, compartid, suscribiros y dejadme vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos y salseo del bueno. Un beso enorme y hasta la próxima. Y recordad, la vida es un culebrón y nosotros somos los espectadores.